¿Estamos? Bueno, les voy a ver, voy a entrar acá a la plataforma, ahora les comparto. Ahí estamos. Bueno, la semana pasada fíjense que están habilitados, antes teníamos habilitada la sección Algoritmos parte 1, ¿sí? Y a partir de la semana pasada quedó habilitada Algoritmos parte 2. Bueno, fíjense que ahí en clase 10 tiene que estar el primer ejercicio de vectores que hicimos, ¿sí? Vamos a recordar un poquito cómo era y bueno, acá está el apuntecito chiquito que habíamos visto de arreglos, de vectores. Me tardó un ratito en arrancar. Para los que no vieron o no vinieron la clase pasada, podemos hacer un pequeño repasito de la parte práctica, ¿sí? Fíjense que este primer ejercicio que habíamos hecho, incluso que era de menos iteraciones, me parece, ¿para qué servía? Servía para calcular el promedio de 1000 números, ¿sí? Que ingresaron por teclado, que fueron almacenados en un vector, y después, una vez que los tenemos guardados en el vector y calculado el promedio, volvíamos a recorrer ese vector, ¿sí? Que acá quedaron mal las iteraciones, y decíamos cuáles de esos números superaban el promedio general, ¿sí? Entonces acá inicializamos una variable suma, que es un acumulador, recorremos al vector desde la posición 0, que es la primera posición del vector. De acuerdo a los lenguajes de programación hay algunos que arrancan a la posición 0 y otros que arrancan a la posición 1, como primera posición del vector. Bueno, acá a través de la sentencia ingresar y el nombre del vector y la posición, directamente leíamos el número y lo guardábamos en el vector n, ¿sí? Habíamos dicho que para recorrer un vector siempre necesitábamos de una estructura para, que arrancaba en la posición inicial y terminaba en la posición final, ¿sí? Este es un vector de 1000 posiciones, por eso arranca desde la posición 0 hasta la posición 999, ¿sí? Paralelamente, además de ingresar los valores y guardarlos en la posición del vector, en la variable suma íbamos acumulando esos números que ingresábamos, porque no podemos determinar si un número ingresado es mayor o no es mayor al promedio, sino hasta que podamos calcular ese promedio, y el promedio de un conjunto de valores lo podemos obtener recién una vez que terminamos de ingresar la última posición, ¿sí? Por eso lo hacemos por separado, en dos para distintos. En este para ingresamos y vamos calculando el promedio, que lo podemos calcular en la variable prom cuando terminamos de ingresar todos esos valores, ¿sí? Y después recorriendo ese vector, ¿sí? Fíjense que nosotros acá utilizamos una variable j para recorrerlo, para mostrarles que no siempre vamos a recorrer un vector a través de la variable i. Entonces después preguntábamos, acá ya no estamos ingresando valores en el vector, sino que los estamos recuperando, ¿sí? Y estamos preguntando si superan el promedio. Acá nos quedó mal, era dividido 1000, ¿sí? Eran 1000 valores, entonces el promedio se obtiene de sumar esos 1000 valores y dividirlos por 1000, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de esto? Bueno, vamos a agregar algo más a este enunciado. A ver, acá, profe, antes de que termine la clase, ¿nos podría dejar algún ejercicio para repasar para mañana? Sí, no tengo problema. Ahora, mientras ustedes trabajan, yo busco un ejercicio. A ver, si vamos a tratar de que sea alguno para que repasen, que sea más o menos del estilo del parcial. Bueno, ahora les voy a agregar algo al chat. Esperen que dejo de compartir, así. A ver. Acá les estaba compartiendo. ¿Ustedes vieron lo que les estaba compartiendo o no? Sí. Me había agarrado la duda. Me agarró la duda porque me mostraba otra vez el botón compartir. Bueno, les voy a poner en el chat. Supongamos
que el operador desea buscar si un determinado valor ingresado por teclado se encuentra almacenado en el vector. Bueno, ahí les pongo una parte. La cantidad de consultas esperen que le estoy mandando un mensaje directo. Ahí lo vuelvo a poner. Bueno, esperen que se los copio de nuevo, porque no me deja copiar y pegar acá. Bueno, fíjense ahí que les incluí como mensaje. Vamos a tomar el ejercicio que habíamos hecho en la clase pasada. Dice, supongamos que el operador desea buscar, o sea, una vez que ingresamos los valores, luego que determinamos cuáles de ellos superan el promedio, dice, supongamos que el operador desea buscar si un determinado valor ingresado por teclado se encuentra almacenado en el vector. La cantidad de consultas no está determinada, acotar el tamaño del vector a 10 posiciones. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? O sea, una vez terminado eso, en vez de hacerlo para 1000 posiciones, vamos a acotar lo que sea para 10 posiciones, para que lo puedan probar, y después que ustedes puedan ingresar por el teclado un determinado número y puedan verificar si está en el vector o no. ¿Sí? O sea, la respuesta del algoritmo debe ser el valor está en el vector o el valor no está en el vector. Y así que yo pueda ingresar X cantidad de consultas y el algoritmo me devuelva si ese valor está en el vector o no. Piensen cómo lo podrían resolver. ¿Les parece? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí, profe. Bueno, Profe, eso. Sí. ¿y el vector lo definimos nosotros? Sobre este mismo ejercicio, solo que en vez de 1000 posiciones lo vamos a acostar a 10 posiciones. En vez de que vaya de 0 a 999, que vaya de 0 a 9. ¿Sí? Es una consigna más sobre el mismo enunciado. Listo, gracias. Oh, por favor. Yo ahora lo voy a subir así como está, en original, digamos, para 9 posiciones. Los que mañana no tienen que hacer el recuperatorio, no van a clase directamente, no tenemos consulta ni nada.
Sí, Zoe, a tu consulta sí. Profe, una Sí, consulta. diga. Nosotros tenemos que decir, o sea, cuántas veces se encuentra almacenado o solamente si se encuentra o si no se Solamente encuentra si se encuentra o almacenado. no se encuentra. Si se encuentra o no Listo. se encuentra. Genial, gracias. Y ahora en un momentito corregimos, así no nos demoramos, ¿sí? Bueno, vamos a compartir y vamos a ver cómo lo resolveríamos, ¿sí? Bueno, esto es lo que va a ir hoy a la clase 11.
Entonces, teníamos acá el ejercicio que habíamos visto. Dijimos que lo íbamos a acotar a 9 posiciones del vector. Entonces, el vector va a arrancar en la misma posición inicial, pero va a terminar en la posición 9. Entonces, esta primera parte la dejábamos tal cual. Bueno, y entonces ahora lo que tendríamos que hacer, vamos a suponer una búsqueda, ¿sí? Entonces vamos a poner ingresar, vamos a poner un mensaje en pantalla, ingrese valor a buscar, ¿sí? Y lo vamos a ingresar en la variable b. ¿Qué tendríamos que hacer para saber si ese valor se encuentra en alguna posición del vector? Habría que Recorrer. recorrer el vector. Recorrer todo el vector. Tenemos que recorrerlo, exactamente. Entonces vamos a hacer un for, podemos volver a utilizar la variable i, ¿sí? Da lo mismo la variable que utilicemos para recorrerlo. Esto es importante porque ahora les voy a mencionar uno de los errores que es frecuente cuando uno trabaja con vectores. Bueno, vamos con la variable i, desde la posición 0 hasta la posición 9, y vamos a preguntar si en el vector está ese valor. El vector, ¿cómo se llamaba? N, ¿sí? La variable que estamos utilizando para recorrerlo es la variable i, nuevamente, ¿sí? Vamos a preguntar si el valor que tiene el vector en la posición i coincide, es igual al valor que acabamos de ingresar. ¿Sí? Perdón, esto lo vamos a hacer dentro de un if. Y en ese caso, vamos a poner un mensaje en pantalla que diga, mostrar el valor, coma, b, se encuentra dentro del vector n en la posición. ¿Y qué es lo que me determina a mí la posición? ¿Con qué variable lo estoy recorriendo el vector? ¿Con qué variable estoy pasando de posición a posición? Con la i. Con la i. Entonces, si aparece más de una vez, no pasa nada. Va a volver a entrar a la parte verdadera del if y va a mostrar que el valor ingresado se encuentra dentro del vector n en la posición y va a mostrar tantas veces como aparezca en las distintas posiciones i. ¿Sí? Bueno, esto me sirve para ¿cuántas búsquedas? Y sería para una consulta. Para una sola consulta. Si quiero hacer más de una consulta, ¿sí? Vamos a poner, vamos a hacerlo a través de un mientras, vamos a poner ingresar. ¿Desea hacer una consulta? Y lo vamos a ingresar a la variable R como hacemos siempre. ¿Sí? Vamos a poner el mientras y vamos a decir que mientras la respuesta sea sí, ingresamos al ciclo. Entonces ahí pedimos que se ingrese el valor a buscar y recorremos el vector. ¿Sí? Después, para que no se trate de un loop infinito, volvemos a preguntar si se desea hacer una nueva consulta. Esto lo corro por un costadito. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo probemos? ¿Entendieron eso último que hicimos? Esta parte nos servía, esta parte y esto nos servía para hacer una sola consulta. Si nosotros queremos hacer más de una consulta, ¿qué hacemos? Metemos ese grupo de sentencias dentro de un bucle mientras, donde preguntamos para ingresar al mientras si se desea hacer una consulta, lo ingresamos a la variable R, y después para que no se trate de un loop infinito, volvemos a ingresar la respuesta dentro del bucle.
¿Sí? Bueno, vamos a probar, por ejemplo. Fíjense, vamos a establecer un grupo de valores donde lo vamos a probar. Entonces, vamos a suponer que este es el vector n, y vamos a poner las posiciones de n, cuáles van a ser. Vamos a poner la posición y el valor. Entonces, la posición 0, 1, hasta la 9. Y vamos a poner los valores 19, 7, 26, 0, 90, 25, 12, 4, podemos poner 12 de nuevo, y 25 de nuevo. ¿Sí? Fíjense que el promedio lo podemos mostrar también. Fíjense que acá tenemos el promedio que lo calcula para después ver cuántos de los valores superan el promedio. Acá lo vamos a mostrar el promedio también. Vamos a poner mostrar. El promedio de los valores ingresados fue de prom. Ahí está. Bueno, ya entonces ahora lo vamos a probar. Vamos a cortarlo acá. Cualquier duda me van parando. Entonces, ingresar el valor para n sub 0. 19. Vamos a poner 7. 26. 0. 90. 25. Uy, puse otro. 36 puse. Ahora lo voy a cambiar acá. 36, después del 36 ponemos el 12, 4, 12 y 25. ¿Sí? El promedio de los valores ingresados fue de 23. Fíjense que corta los decimales. Ahí nos va a decir en Excel que el promedio fue de 23,1. ¿Sí? Si no, lo que tendríamos que hacer es multiplicarlo por algún número con coma, ¿sí? Para que nos muestre los decimales. Y acá va a ir recorriendo, me va a ir diciendo cuáles de los valores superan el promedio. Fíjense que el valor 19 en la posición 0 no supera el promedio. Acá va a ir diciendo si superan o no superan el promedio. Bien, que zapallo justo para la última consulta que me interesaba, le di enter. Esperen, 26, 0, 90, 36, 12, 4, 12, 25. 6, 7, 8, 9, 10. Ahí estamos. ¿Desea hacer una consulta? Sí. Y vamos a poner el valor 125. Fíjate que ahí no va a mostrar nada. ¿Sí? Porque no pusimos ningún mensaje del lado del falso. Ahora vamos a ingresar el valor 12, por ejemplo. Y nos va a decir, el valor 12 se encuentra dentro del vector en la posición 6. ¿Sí? Fíjense que está acá. Y nos tiene que decir lo mismo para la posición 8. ¿Sí? El valor 12 se encuentra dentro del vector en la posición 8. ¿Sí? Y ahí podemos hacer una nueva consulta. Por ejemplo, vamos a poner el 25. Perdón, vamos a contestar que sí. Y ponemos el 25. Y entonces me dice que el valor 25 se encuentra en la posición 9, que es la última posición. Después vamos a poner que no queremos hacer más consultas. ¿Sí? ¿Se entendió el funcionamiento? Sí, sí, se entendió. Se entendió. Ahora, bien, esto que acabamos de ver, de recorrer el vector, ¿sí? Yo busco un valor y arranco en la posición inicial y termino en la posición final, esto se llama búsqueda secuencial, ¿sí? Donde yo determino si un valor está o no dentro del vector a partir de recorrerlo por completo. Tengo que pasar por todas las posiciones. ¿Sí? Bueno,
Entonces, habíamos dicho esto, el valor se encuentra dentro del vector en la posición, ahí estamos, del lado del falso no mostrábamos nada. ¿Y qué pasa si yo quiero decir cuántas veces se encuentra el valor dentro del vector? ¿Qué tendría que hacer? Ahí no tenés que usar una Tendría- variable contadora. Un contador. Exactamente, exactamente. Entonces voy a seguir agregándole cosas. ¿A dónde lo tengo que inicializar ese contador? Yo quiero que se resete para cada nuevo valor que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, abajo de ingrese el valor a buscar, ¿sí? Vamos a poner un contador cont que lo inicializo en 0. ¿Sí? Entonces, una vez que lo encuentra, acá dentro del vector, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner cont es igual a cont más 1. ¿Sí? Y cuando salgo de este para, yo voy a saber efectivamente cuántas veces encontré el valor dentro del vector, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el mostrar el valor B aparece cont veces en el vector. Acaba de decir si aparece 0 veces, 1 veces, va a quedar así, 2 veces, 3 veces, ¿sí? Entonces fíjense que esto también nos tiene que quedar dentro de la estructura repetitiva, pero mientras, no acá adentro. ¿Sí? Entonces lo vamos a probar por última vez con estos valores. Siempre por eso está bueno que ustedes se hagan en Excel la tablita de valores a probar. Para verificar que el promedio les dé bien, que les diga la posición bien donde se encuentra. Y siempre podemos acotar las búsquedas, qué sé yo, a 10 posiciones, a 5 posiciones. Después se tienen que acordar de corregirlo. ¿Sí? Que muchas veces lo entregan con los valores de la búsqueda. Y ahora les iba a mostrar, bueno, el promedio de los valores ingresados fue de 23. Ahí nos da los mensajitos que va a mostrarlo 10 veces. Ahí estamos. Ingresamos una consulta y fíjense, vamos a poner el valor 12. ¿Sí? Muestra las posiciones en las que se encuentra. Y después nos dice el valor 12 aparece 2 veces en el vector. ¿Sí? Siempre para mejorarlo, uno que podría hacer, después verificar si el contador es mayor que 0, para que si no es mayor que 0, o sea, si es igual a 0, nos diga, por ejemplo, que el valor no aparece en el vector. ¿Sí? Eso sería como ir puliéndolo. Por ejemplo, vamos a poner acá que no. Así lo vamos dejando lo más completo que podemos. Entonces, acá podríamos establecer, ¿qué podríamos hacer? Un if, donde preguntamos si contador es mayor que 0. Pero, profe, Sí. si el contador vos lo sumás. Ah, no, está bien, no dije nada, perdón. ¿Se entendió? Sí, 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 no, porque pensé que no podía pasar que te dijera 0 veces, pero sí, puede pasar. No dije nada. puede pasar. Entonces acá le ponemos un mensaje que diga mostrar el valor B no aparece en el vector. Incluso se puede mejorar para que si aparece una vez, si el contador es 1, en vez de que me diga una veces, me diga una vez. Tendría que seguir agregando acá condiciones al mientras. ¿Sí? Condiciones al if. Bueno, acá no sé si hay alguna duda. Yo pregunté si el número a encontrar es mayor a 0. Bien, está bien. O sea, hiciste esto mismo, Ignacio. Entiendo que sí. Bueno, ahí está.
modificado y ahora va a estar subido. Vamos a ver, como para emparejarnos también con el otro turno que habíamos perdido alguna clase, vamos a ver, esperen si, no, me estoy yendo a otro lado. Acá estaba la parte de la práctica. Parte práctica, parte 2. Así hacemos los ejercicios que hicieron en el otro, y que hicimos en el otro curso. Ahí estamos. Vamos a hacer el ejercicio 31. ¿Sí? Vamos a ver. Está en la cartilla. Este no, este ya está hecho. Que se ingresan 35 números al finalizar, informar cuáles y cuántos de ellos superan el promedio de los mismos. El otro ejercicio que íbamos a hacer era el 32. A ver, el 32. Se tiene un vector de 15 números enteros, escribir el mayor y su posición dentro del mismo. Este sí, vamos a hacerlo. ¿Sí? Ustedes ya saben cuál es el mecanismo por el que determinamos el máximo y el mínimo de un conjunto de valores. En vectores es aún más fácil. ¿Sí? Prueben con estos valores que teníamos ingresados. ¿Sí? Pueden agregarles algunos más si quieren probar 15, o con que hagan la prueba para 10 está bien. Acá el algoritmo, ¿cuál nos debería dar? De todos estos, ¿cuál es el más grande? El 90, y está en la posición 4 del vector. ¿Sí? Fíjense entonces, tiene que decir cuál es el mayor y cuál es la posición. ¿Se animan a probarlo? Hoy están silenciosos, o no está ninguno, o están en modo silencio. Bueno, bien, Estanislao, ahí estamos. Profe, disculpe, ¿cuál hay que hacer? Es de la cartilla, está publicada, ahí la cartilla está dividida en dos, el 32, que es el segundo de vectores. Gracias. Yo mientras les voy subiendo esto, y ahora voy a buscar para dejarles algún ejercicio. El 31 en realidad no lo hacemos porque es el que hicimos la clase pasada, pero se los dejo subidos también ahí dentro de clase 11. Bueno, cuando van terminando me van avisando, ¿sí?
Ah, muy bien, Brian, que hayas hecho de repaso hasta el 35. Bárbaro. Sí, cuanto más puedan agarrar la cartilla, es mejor. Porque cada vez se va incrementando el nivel de dificultad. Se toman todos los conceptos anteriores y se vuelve a agregar nuevos. Ah, sí, Franco, vos ahí, bueno, me está preguntando Franco si podemos resolver el ejercicio que les dejé la clase anterior para repasar para el recuperatorio, el de los rubros. La verdad es que no me lo acuerdo. Si lo tenés ahí para que lo hagamos, lo hacemos antes de que terminemos. Sí, que además no está mal, no es que atrasamos si repasamos. Pues después del día de mañana, cuando ustedes tengan que resolver un enunciado, nadie les va a decir si tiene vectores, si no tiene vectores. Ustedes van a tener que ver cuál es la mejor manera de resolverlo. Así que lo hacemos. Bárbaro. Perfecto. Ahí está, ahí me lo acuerdo.
Bueno, ustedes avísenme cuando van terminando, para que podamos corregir. Bueno, ¿quieren que corrijamos? Perfecto, corregimos. Vamos acá. Bien. Entonces, vamos al ejercicio 32. Vamos a establecer uno nuevo. Archivo. Esperen que
No, vamos a cerrar y vuelvo a abrir. Bueno, nosotros a esta altura ya sabemos que para determinar el máximo y el mínimo de un conjunto de valores, no podemos asumir un valor determinado para ir comparando contra ese, sino que tenemos que tomar al primero del grupo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos valores se van a ingresar en el vector? Podemos probarlo para 15 o podemos probarlo para 10, como veníamos haciendo. Entonces, vamos a abrir el ejercicio que hicimos. Esperen que me fijo acá. El primer ejercicio que hicimos. En la clase 10, este. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar ese como base. Vamos a ponerle acá, este es el ejercicio 32. Ahí estamos y lo vamos a guardar en la clase 11. Lo voy a pisar, a ver. No sé por qué no me lo toma. A ver, ahí. Ejercicio 32. Bien, entonces, primero lo que vamos a hacer es cargar la primera posición del vector, ¿sí? Y después vamos a cargar las 14 posiciones restantes, porque vamos a asumir que la primera es la máxima, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para cargar la primera posición? Simplemente vamos acá, vamos a poner ingresar n sub 0, ¿sí? Entonces ahí ingresamos recién el primer valor del vector, y vamos a tomar ese valor como máximo, ¿sí? Entonces vamos a poner que max es n sub 0. Y también que vamos a asumir que en qué posición se encuentra ese valor máximo. Asumimos que está en la posición 0. Después, ¿qué nos queda? Nos queda ir ingresando el resto de los valores y preguntando, ¿sí? Entonces vamos a ir, si teníamos 15, vamos a hacer un poquito más grande, si teníamos 15 posiciones en el vector, las restantes son las 14 que quedan, ¿sí? La posición 0 ya la ingresamos acá, entonces ahora el vector lo vamos a recorrer desde la posición 1 hasta la posición 14. Entonces vamos a poner ingresar n sub i, esto lo vamos a sacar porque no queremos calcular un promedio ni acumular ese valor, y acá ¿qué deberíamos preguntar? ¿Cómo hacemos siempre para el máximo? Preguntar si ese número que se ingresó es mayor a max. Exacto, y el número que se ingresó está en n sub i. ¿Estamos? Si es mayor que max. ¿Sí? Fíjense que a max no le pongo un subíndice, no le pongo nada entre corchetes porque no es una variable de tipo vector, sino que es una variable simple. ¿Sí? Entonces pregunto, si lo que tiene el vector en la posición i supera a lo que tiene max. ¿Sí? Entonces, en ese caso, reemplazo el valor de max por n sub i, y, ojo que acá me quedó n sub i, y acá, en la posición, ¿qué tendría que poner? O post max, que es lo que le había puesto. ¿Dónde está? La I solamente. La I solamente. Bárbaro. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar el ejemplo que veníamos hoy viendo, y vamos a hacerlo entonces, para que lo podamos probar, vamos a hacer hasta la posición 10. Así utilizamos este mismo vector y no tardamos tanto en la búsqueda, en la carga. Entonces, si tenemos ingresada afuera la posición 0, adentro vamos a ir desde la 1 hasta la 8. ¿Sí? No, desde la 1 hasta la 9, perdón. ¿Habría problema si yo acá pongo que vaya de 0 a 8? Sí, porque pisaría lo que yo tenía en la posición 0. ¿Sí? O sea, acá la posición del subíndice tiene que ser la siguiente a la primera. ¿Estamos?
Entonces no es necesario preguntar, ¿se acuerdan que siempre hacíamos dentro de un conjunto de valores para asumir que el primer valor ingresado era el máximo? Teníamos que preguntar si usábamos un mientras por el valor del contador. En este caso no es necesario porque sabemos que el primer valor va a estar ingresado en la posición 0. ¿Sí? Entonces vamos a probar, y acá al final que nos tendría que mostrar esos dos datos. Tendría que mostrar el valor máximo dentro del vector fue max y se ingresó en la posición ¿sí? Entonces vamos a probarlo. Entonces fíjense que acá esta tiene que ser transparente para el operador, me tiene que pedir de todas formas un valor después de otro, no tiene que hacer diferencia ni saber cómo yo estoy calculando el máximo. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar el valor 19, 7, 26, 0, 90, 36, 12, 4, 12 y 25. El valor máximo dentro del vector fue 90 y se ingresó en la posición 4. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué pasaría si yo pongo, vamos a suponer, acá en vez del 25 pongo otro 90? ¿Cuál de las dos posiciones me mostraría? ¿La primera o la última? La primera. La primera. ¿Sí? Por eso muchas veces en enunciados de este tipo dice, bueno, mostrar la primera ocurrencia de un determinado valor dentro del vector. ¿Sí? La primera ocurrencia es la primera vez que aparece. ¿Estamos? Si quisiera que me muestre la última, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que agregar o cambiar? Podría ser mayor o igual. O sea, que el número... Exactamente. Exactamente. Sí, sí. ¿Estamos? ¿Se entendió sí? Lo mismo Sí, si sí. tuviéramos que calcular el mínimo y la posición del mínimo, ¿qué modificaciones tenemos que hacer? Para ir haciendo un poquito más, digamos. Simplemente a esto lo copiamos, vamos a hacer así, y lo vamos a pegar, pero en vez de ponerle max, le voy a poner min. Y la posición del mínimo. Pero siempre se resuelve de la misma manera. Asumo que la primera es la posición máxima y la posición mínima. Y tiene el número máximo y el número mínimo. Y después voy comparando. Entonces acá debajo de esto puedo hacer lo mismo para min. Vamos a poner n sub i menor que min. Y después vamos a mostrar esto mismo. Entonces, el valor mínimo dentro del vector bueno, ¿alguna duda respecto de este entonces? ¿Sí o no? Me parece que es No, no. bastante... Es lo mismo que habíamos visto antes, solamente que ahora la facilidad que tenemos es que lo hacemos con vectores, ¿sí? Y que no...
Antes lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Que era, no registrábamos, no guardábamos los valores ingresados. Solamente lo que hacíamos era ir pisando el máximo, porque no teníamos, o sea, si teníamos que recorrer 1000 valores para decir el máximo, no guardábamos esos valores. A través de los vectores sí podemos guardarlo fácilmente, a través de una sola variable, que esa variable sería el vector, y cada una de las posiciones dentro del vector serían las que contienen los distintos valores, pero la variable es una sola, lo que va variando es la posición. Entonces, muchas veces, uno de los errores que se comete es, por ejemplo, acá, referirse, digamos, en cualquier lado del algoritmo, referirse a, qué sé yo, a n sub i. N sub i, si no está dentro de una estructura repetitiva, no se sabe a qué pertenece, ¿sí? A qué posición, a qué valor me estoy refiriendo. ¿Estamos? Entonces, siempre que me voy a referir a n sub i, y tiene que tener algún valor, tengo que estar dentro de la estructura repetitiva, si no, no tiene sentido. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, este lo voy a guardar. Estaba bien, lo guardamos acá. Bueno, y vamos a hacer, ¿cuál era el otro que teníamos que hacer? Era el 33. Bueno, ¿qué dice el 33? Se cuenta con un vector cargado de 85 códigos numéricos, ingresado un código cualquiera, informar si el mismo se encuentra registrado y la posición de su primera ocurrencia. Este en realidad ya lo hicimos. ¿Quieren que lo hagamos otra vez? Lo hicimos y lo hicimos un poquito más complejo. Pero si quieren que les quede resuelto así de esta manera, lo podemos hacer también. Eso digan ustedes. Por mí no, está bien. Está. Bueno, vamos al 34. Una vez cargados dos vectores con un texto de 25 caracteres cada uno, informar cuántas veces aparece cada carácter del primer arreglo en el segundo. Les muestro cómo sería esto. Esperen que esto acá lo cierro. Sería algo así. Vamos a suponer el vector 1. Vamos a hacerlo en vez de 25, vamos a hacerlo de 10. Entonces vamos a poner, por ejemplo, A, B, H, D, T, Y, U. ¿Cuántas me faltan? Me faltan 2 más. Vamos 2 a 8, me faltan 3 más. ¿Sí? Y vamos a suponer que este es el vector 2. Y yo tengo... no quiero que me aparezca al vector 2. No entendía por qué. Ahí está. Y vamos a cambiarle acá. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que decir al final el algoritmo? Yo lo que primero hago es plantearme cuáles podrían ser los vectores, ¿sí? Da lo mismo si yo tengo que chequear para vectores de 25 posiciones o puedo hacerlo para 10 posiciones, ¿sí? Entonces, tengo que tomar cada valor de A del vector 1, ¿sí? Vamos a arrancar por la primera posición, ¿sí? Y cuento cuántas veces aparece la A dentro del vector 2. ¿Cuántas veces aparece? Una vez. ¿Cuántas veces aparece la B dentro del segundo vector? 0 veces. La H aparece
0 veces. La D aparece 0 veces. La T aparece, estoy mirando rápidamente, se me puede pasar alguna. ¿Ah? La T aparece una vez. La Y aparece 0 veces. La U aparece una vez. La Q aparece 0 veces. La S aparece una vez. Y la Z aparece 2 veces. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer el algoritmo. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, profe, bárbaro. Profe. Les dejo de compartir. Lo importante siempre es entender qué es lo que pide el enunciado. Hacernos el ejemplo de cómo lo resolveríamos en papel. ¿Sí? Bueno, hacemos ese y ni bien está, lo corregimos y después corregimos el que había quedado de tarea. Cuando van terminando me avisan.
Bueno, en 5 minutitos corregimos, ¿les parece? Así tenemos un ratito para hacer el otro ejercicio que había quedado para los que tienen que recuperar.
Bueno, vamos a hacer, corregimos este y vemos después el que pidió Franco que corrijamos, ¿sí? Bueno, este lo quiere mostrar a alguien, quieren que lo haga yo. Es bastante parecido a lo que habíamos visto, ¿sí? Vamos, si quieren, entonces comparto acá la pantalla. Y lo podemos hacer para 10 posiciones o para 25. Como después lo podemos probar, vamos a hacerlo para 10 posiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser lo primero que tenemos que hacer? Para saber cuántas veces aparece un carácter de un vector dentro del otro vector, primero tenemos que cargar ambos vectores, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con un for. Podemos utilizar un solo for para cargar los dos, desde la posición 0 hasta la posición 9, y vamos a poner ingresar B1 sub I y B2 sub I. ¿Sí? Bueno, y después, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a ir recorriendo con un for, ¿sí? Vamos a recorrer, fíjense, le podemos poner cualquier variable o le podemos volver a poner I. Entonces vamos a ir desde la posición 0 hasta la 9, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hacía primero? Agarro el primer carácter y cuento cuántas veces aparece ese carácter dentro del segundo vector. Entonces, agarro una posición y recorro todo el vector. Después agarro la segunda posición y recorro todo el vector. Agarro la tercera posición y recorro todo el vector. ¿Esto cómo se hace? Vamos a hacerlo a través de, tengo acá un para, ¿sí? Yo, la primera posición, por ejemplo, va a ser la posición 0, voy a tomar la letra A. ¿Qué tengo que hacer para cada nueva posición? Tengo que poner un contador que voy a inicializar en 0, en 0, y después a través de un for voy a recorrer el segundo vector, ¿sí? Eso sí lo tengo que recorrer con una variable distinta. Y lo voy a recorrer entero, desde la posición 0 hasta la posición 9. ¿Y qué voy a preguntar? Voy a preguntar con un if si B1 en I, ¿sí?, es igual a B2, ¿en qué posición? I o J. En J. Me parece que no me quedó nadie, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a poner el vector 2 en la posición J. ¿Sí? Entonces, cuando coinciden, de todas formas lo vamos a retomar la clase que viene. Cuando coinciden, el contador se incrementa en 1. Entonces, al final, una vez que yo ya recorrí todo el vector, si el vector 2, agarro la posición de, vamos a agarrar la primera posición del vector 1, recorro todo el vector 2, ahí ya sé cuántas veces aparece el primer carácter dentro del segundo vector, ¿sí? Cuando termino de recorrerlo, pongo mostrar el carácter B sub I aparece cont veces en el segundo, en el vector, vamos a poner así, vector B2. Entonces, vamos a poner acá el carácter del vector B1 aparece con veces en el vector B2. Este sería el ejercicio 34. ¿Se entendió o no se entendió?
Sí, sí, se entendió. Así seguimos con el que había quedado pendiente. Bueno, a ver, ¿de ese tuvieron alguna duda? No, perfecto, ok. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si quieren que veamos el que había quedado pendiente de tarea. O capaz que ya lo tienen resuelto. Algunos me lo mandaron, 2 o 3 me lo mandaron resuelto. Por ahí quieren dedicarse un ratito a prepararse para mañana. El ejercicio que vamos a los ejercicios son 2 otra vez como esta vez la teoría es diferente, pero es sobre los mismos temas. Y bueno, son las estructuras repetitivas hasta el mientras. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si quieren que veamos el otro ejercicio. Yo no, profe. Profe, yo aparte de ese de los rubros tengo una duda relacionada con el tema de las fechas, porque intenté calcular las fechas como vos nos habías dicho y en el Structurizar no me funcionó y estuve investigando ahí y me fijé y necesitas una función date para poder hacer eso, como vos lo habías planteado por año, mes y día y restarlo a otros años, mes y día. No sé si me supo explicar. Recién ahí se me descuelga la computadora, estaba totalmente colgada. Yo les hablaba. Bueno, recién ahí pude cerrar las aplicaciones, perdón, porque yo les hablaba y no los escuchaba. Y veía que ustedes se desmuteaban y volvían. Ahí está, yo estaba desmuteada, pero bueno, no salía. Bueno, ¿entendieron ese cómo lo explicamos o vuelvo un momentito sobre ese? Y ahora hacemos el de tarea. Si no, volvemos un pedacito a compartir este. Yo lo que me interesa acá, sobre este vamos a volver, ¿sí? Porque hoy hay poca gente conectada. Lo que hacemos es, tenemos que tener 2 para. Un para me va a permitir recorrer este vector en forma más lenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir más lenta? Agarro la primera posición de este vector y recorro este vector completo. Agarro la segunda posición de este vector y recorro este vector completo. Agarro la tercera y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hacemos acá. Entonces vamos a poner para cada nueva posición del vector original, del vector 1, ¿sí? ¿Qué hacemos? Inicializamos un contador en 0. ¿Sí? Y después a través de otro for recorremos el segundo vector. Entonces vamos a preguntar si lo que tiene el vector 1 en la posición i, es este para que les decía yo que va más lento, van cambiando más lentamente las posiciones, coincide con lo que tiene el vector 2 en la posición j. ¿Se entiende por qué uno en i y otro en j? Aunque tengan la misma No, profe, yo cantidad no de... entiendo eso. ¿Sí? ¿No entendés? No lo entiendo. No, no, Bueno, ¿por qué usás J? bien, porque vos vas a arrancar con el vector 1 en la posición 0, ¿sí? Y vas a preguntar si es igual a el vector 2 en la posición 0. Después vas a preguntar si es, esto es Excel así que no me da error. Va a preguntar si es igual al vector 2 en la posición 0. Después va a preguntar si es igual al vector 2 en la posición 1. Después si es igual al vector 2 en la posición 2. Y así sucesivamente. Pero vos estás siempre parado en la 0. Vas a preguntar si el vector 1 en la posición 0 es igual al vector 2 en la posición 0. Si el B1 en la 0 es igual al B2 en la 1. Si el B1 en la 0 es igual al B2 en la 2. Si el B1 a la 0 es igual al B2 a la 3. Así sucesivamente hasta que llegues a la última posición. ¿Sí? Voy a arrancar, esperen, esto, si es B igual al vector 2 en la posición 3. Y así sucesivamente.
¿Sí? Ah, sí, sí. Entonces fíjate que Sí, vas a sí. tener que tener algo que te apunte a este vector para ir cambiando de a una la posición, mientras que en este vas cambiando de la 0, la 1, la 2, la 3 hasta la 9. Después agarrás el vector 1 en la posición 1 y comparás con la 0, la 1, la 2, la 3. Por eso necesitas dos punteros. Uno que te apunte con la I al vector 1 y con la J al vector 2. ¿Sí? Eso, gracias. ¿Ahora sí? Bueno, esto entonces después lo vamos a subir. Para que quede. Igual, desde acá vamos a retomar el jueves que viene. Bueno, y vamos a ver este ejercicio que había quedado acá de tarea. Esperen acá para ver el chat. Bueno, esto ya lo podemos cerrar. Y vamos a abrir acá. Decía, un supermercado ha solicitado el desarrollo de una aplicación que permita determinar por cada rubro el importe necesario para reponer el stock. ¿Sí? O sea, yo voy a tener un rubro, vamos a suponer, después va a haber más rubros, ¿verdad? Y dentro de ese rubro voy a tener varios artículos en stock. Entonces dice, de cada producto de cada rubro, vamos a arrancar suponiendo que es un solo rubro, ¿sí? Con N cantidad de artículos. Se indicará costo unitario, cantidad mínima admitida en stock y cantidad actual en stock, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a ir por acá. Yo tengo que minimizar para que me deje. Bien, entonces, ¿qué tengo que ingresar por cada artículo? El código del artículo. Tengo muy mala memoria para estas cosas. Sí, Estanislao, no te hagas problema. Nos vemos mañana. Bueno, tenemos que poner la cantidad mínima admitida y la cantidad actual. Entonces, vamos a poner cantidad mínima y cantidad actual en stock. ¿Sí? Vamos a poner acá una condición que mientras el código del artículo sea distinto de 0. ¿Sí? Podemos incluso ingresarlo para que sea más prolijo, ingresamos solo el código. Si el código es Un distinto de supermercado 0, solicitó el desarrollo de una aplicación que permite determinar por cada rubro el importe necesario para lograr reponer el stock. Mateo estaba hablando, tenía el micrófono prendido. ahí estamos. ¿Sí? Entonces, perdón, esperen que voy cerrando cosas para que no se me vuelva a colgar otra vez. Bueno, entonces tenemos la cantidad mínima y la cantidad actual en stock. ¿Y qué es lo que me pide? Volvemos para acá. Dice, al finalizar la carga de cada rubro, informar el monto requerido para superar el stock mínimo, ¿sí? Todos sus productos en un 20%. Esperen que lo voy a repasar otra vez. Un supermercado solicitado el desarrollo de una aplicación que permita determinar por cada rubro el importe necesario para lograr reponer el stock. De cada producto, de cada rubro, se indicará el costo unitario, la cantidad mínima admitida en stock y la cantidad actual en stock. Al finalizar la carga de cada rubro, informar el monto requerido para superar el stock mínimo, el costo unitario, eso me falta. Ahí estamos, vamos a poner costo, cantidad mínima y cantidad actual. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos llevar la cantidad mínima a un ideal del 20% más. ¿Sí? Eso es lo que queremos incrementar, ¿verdad? Por cada artículo. Sí, bien. Entonces, la cantidad ideal, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer una nueva sentencia. Vamos a ponerle CI de cantidad ideal va a ser igual a la cantidad mínima, ¿sí? Por 1,2. ¿Estamos? Un 20% más. Ahora, yo voy a tener que comprar qué cantidad de producto para llegar a esa cantidad mínima, de acuerdo a mi cantidad actual. Por ahí mi cantidad actual alcanza
para cubrir esa cantidad mínima, ¿sí? O por ahí me falta. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Yo tengo la cantidad ideal. Vamos a suponer, vamos a verlo en un ejemplo, para que no sea más claro. Siempre lo que nos cuesta tenemos que tratar de poder ejemplificarlo. Entonces, vamos a suponer que tengo el código del artículo 1, que sale 10 pesos, ¿sí? Tengo una cantidad mínima de 12, en este momento tengo 15. ¿Cuál sería mi cantidad mínima ideal? Sería 12 por 1,2. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sería necesario comprar algo? ¿Tengo que invertir algo para llegar a mi cantidad mínima ideal? No, porque tengo 15. ¿Sí? O sea que en este caso no tengo que gastar nada para reponer. Vamos a suponer que voy por el segundo artículo. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo 5, sale 5 pesos, quiero la cantidad mínima que necesito hoy, que tengo, es de 6 productos, ¿sí? Vamos a suponer que tengo 4 en stock. ¿Cuál sería mi cantidad ideal? Sería 6 por 1,2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tengo que gastar para reponer? Tengo que gastar en esta diferencia, ¿o no? ¿Sí? La cantidad ideal, ¿cuál sería? 7, y yo tengo 4, entonces ¿cuánto voy a tener que comprar? 3. ¿Se entiende lo que pide el ejercicio? Si no, no lo vamos a entender. Les pongo los títulos para ver si se entiende mejor. Este es el precio unitario. Esta es la cantidad mínima requerida. Esta es la cantidad que tengo en stock actual y esta es la cantidad ideal. ¿Sí? Entonces, yo tengo esto, pero quiero tener esto. ¿Tengo que invertir algo? Si quiero tener 14 y tengo 15, no, no tengo que poner nada. ¿Sí? Acá yo quiero tener 7, pero tengo 4. ¿Cuánto voy a tener que invertir? 3, Vas que a es tener la que sumarle 3 para llegar diferencia. a 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a dejar esto abierto para que sea más claro el ejemplo. Entonces, yo tengo acá mi cantidad ideal. Después, ¿con quién voy a comparar mi cantidad ideal? Voy a comparar mi cantidad ideal con la cantidad actual. Entonces voy a preguntar si CI es menor que la cantidad actual. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo que comprar, vamos a poner una variable comprar para que sea bien clarito, va a ser, o incluso lo podemos hacer acá afuera. Bueno, no, vamos a hacerlo acá adentro. Vamos a hacer que la cantidad que tengo que comprar es CI menos CA. ¿Estamos? Yo sé que, perdón, CA menos, a ver, si CI es menor, ahí estamos, es menor. Entonces tengo que hacer la cantidad actual, ahí me embarullé yo. Si la cantidad ideal es menor, no, es mayor, ahí está, por eso me estaba enroscando. Si la cantidad ideal es menor que mi cantidad, es mayor que mi cantidad actual, lo que tengo que comprar es CI menos CA, es la diferencia que decíamos hoy. Yo quiero tener 7, pero tengo 4. ¿Cuánto tengo que comprar? CI menos CA, 3. ¿Sí? ¿Y eso por qué lo tengo que multiplicar para que me dé un precio? Lo tengo que multiplicar por el costo unitario. ¿O no? Sí, sí. Sí. Bien. Y acá voy a ingresar un nuevo código. Por lo tanto, ¿qué debería ir haciendo yo con todos estos montos? Los tendría que ir Acumularlos. acumulando. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve para un primer rubro. Vamos a poner un acumulador. El acumulador arranca en 0. Vamos a ponerlo más prolijito, es lo mismo pero que nos quede ahí arriba. Esto nos serviría para un solo rubro. Cuando salgo yo del mientras, puedo poner mostrar acum. Entonces, esto nos mostraría
cuánto necesitaría yo para reponer para un rubro. Pero como son más de un rubro, ¿qué tengo que hacer? Esto lo tengo que poner dentro de una estructura repetitiva. Podemos poner acá, ingresar rubro. Vamos a poner mientras el rubro, vamos a poner la misma condición que para el artículo, sea distinto de 0, ahí ¿qué hago? Pongo el acumulador en 0, en realidad no me lo pide por rubro, me lo pide en general, ¿verdad? Me parece que es en general. Por cada rubro, dice. Ah, por cada rubro, pero a ver, la cantidad de productos, pueden existir productos. Un supermercado, de cada producto de cada rubro se indicará al finalizar la carga de cada rubro, el monto requerido, el stock mínimo. Está bien, entonces es por cada rubro. Si es por cada rubro, lo tengo que inicializar cada vez que arranca un nuevo rubro. Entonces todo esto me queda acá adentro. ¿Sí? Ingreso del rubro. Mientras el rubro sea distinto de 0, inicializo el acumulador. Ingreso el código. Si el código es distinto de 0, ¿por qué tengo 2 mientras? Porque no sé la cantidad de rubros y no sé la cantidad de artículos. Entonces tengo 2 mientras. ¿Sí? Bueno, ingreso un código distinto de 0. Del código que ingreso, el costo, la cantidad mínima, ¿sí?, que tengo hoy como establecida como la cantidad mínima que necesito, y la cantidad actual. Yo esa cantidad mínima es la que quiero llevar a un 20% más. Entonces ahí lo pongo en cantidad ideal. ¿Sí? Y comparo esa cantidad ideal, porque por ahí de muchos artículos ya tengo mi cantidad ideal, como me pasó con el primero. Yo si quiero aspirar a tener un 20% más que 12, ¿sí?, el 20% más es 14. Si yo quiero tener 14, ¿cuánto voy a tener que invertir? 0 para ese artículo, porque en realidad tengo 15. ¿Sí? Para el artículo 2, ¿qué pasa? Yo tengo que mi cantidad mínima hoy es de 6. Esa cantidad mínima se va a elevar a 7,20. ¿Sí? Y en este momento tengo 4. ¿Cuánto me costaría reponer o tener esas 3 unidades de más? Entonces eso es lo que hago acá. Comparo mi cantidad ideal con mi cantidad actual. ¿Sí? No con mi cantidad mínima, con mi cantidad actual. Y eso es lo que tengo que comprar. Es la diferencia entre la cantidad ideal y la cantidad actual, multiplicada por el costo unitario. ¿Sí? Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acumular esa cantidad. Acum va a ser acum más comprar. Solo en el caso de que la cantidad ideal sea mayor que la actual. Si no, como fue en el primer caso, no tengo que invertir nada, por lo tanto acá no se hace nada. Paso al código siguiente. Cuando salgo de ese rubro, vamos a suponer que ingreso un código igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar el acumulador. Entonces, este acumulador, ¿me siguen escuchando? Me tiene que quedar, dentro de este mientras. Mostrar el acumulador. Y ahí vuelvo a ingresar al rubro. Y paso al rubro siguiente. Sí. ¿Se entendió? Es más simple de lo que parecía, ¿o no? Sí, Sí, la verdad es que más simple, sí. la verdad. Profe, ¿la variable CU sería la de costo? Costo Porque- unitario, sí, costo unitario. No, pero, o sea, donde dice ingresar dice costo y abajo dice CU, ¿serían la Costo, misma? tenés razón. Ah, listo. ¿Sí? Entonces, cuando se les complica hacerlo, cuando no saben la cantidad de rubros y no saben la cantidad de artículos, siempre nos conviene pensar cómo lo haríamos para un solo rubro. Y después, toda esa estructura la pasamos dentro de otra estructura repetitiva, ¿sí? Bueno, yo no sé cómo estaba puesto, vamos a ponerle repaso parcial y se lo subo. Profe, Sí, una pregunta. ¿Puede explicar otra vez la cuenta esa que hizo que no, como que no la entendí? sí. Bueno, este es el precio unitario, que acá en realidad es el costo unitario. ¿Sí? Vos tenés una cantidad mínima. Normalmente todos los artículos tienen una cantidad mínima de reposición.
Suponete que vos tenés 1000 lápices negros en una librería, ¿sí? Vamos a suponer que tenés 1000 lápices negros. Pero vos tardás en reponer, porque los pedís en China, suponete, tardás en reponerlos 15 días, ¿sí? Y vos en 15 días vendés 2000 lápices negros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos tenés una cantidad mínima para pedir el stock. Vamos a suponer que cuando vos llegás a 2000 lápices, ¿sí? ¿Vos qué querés hacer? Querés pedir reposición porque sabés que vas a tardar 15 días y en 15 días probablemente llegues a un stock igual a 0. ¿Estamos? Entonces vamos a suponer que yo hoy tengo 1000 lápices. ¿Estamos? Y mi cantidad mínima, o sea, el momento de alarma para pedir stock es cuando yo llego a 2000. ¿Sí? O sea que ya me pasé de esa cantidad, porque tengo muchos menos. Bueno, ahora no me alcanza suficiente con 2000 para pedir reposición, sino que esa cantidad la quiero llevar a un 20% más. Quiero ir más sobre seguro. O sea, una vez que tengo 2400 lápices negros, tengo que pedir reposición. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero llevar todo mi stock a mi cantidad ideal. ¿Estamos? Entonces, yo voy a tomar esa cantidad ideal. Yo digo, hoy, cuando llegaba a 2000 lápices, yo pedía reposición. Ahora voy a pedir reposición, ¿cuándo? Cuando llegue a 2400 lápices. Eso es la cantidad mínima requerida. Eso es para explicarles el concepto de cantidad mínima requerida. Yo hoy, en verdad, ¿cuántos tengo? Tengo 1000. ¿Sí? Entonces, si 2400 es mi cantidad ideal y yo tengo 1000, ¿cuántos voy a tener que comprar para tener esa cantidad ideal? 1400. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Ingreso los 3 datos que me piden por artículo. Calculo mi cantidad ideal, que la cantidad ideal no importa, no está relacionada con mi cantidad actual. Está relacionada con la cantidad mínima requerida por un 20% más. Esa es mi cantidad ideal. Esos son los 2400. ¿Sí? Después comparo esos 2400 con la cantidad que realmente tengo. ¿Sí? Que es 1000. Entonces la diferencia entre los 2400 y los 1000, ¿sí? Es lo que voy a tener que comprar. Por eso acá pongo comprar la cantidad ideal menos lo que tengo por el precio unitario. ¿Se entendió más o menos o no? Sí, ahí la entendí. Porque por ahí el Gracias. concepto que no tienen es este. No es que los artículos se reponen cuando uno llega a 0. ¿Sí? Uno tiene una cantidad donde dice, bueno, cuando me quedan determinada cantidad, qué sé yo, de kilos de papa, tengo que pedir reposición. Bueno, esa es la cantidad mínima. La cantidad actual es la cantidad que realmente tengo. Vamos a suponer que cuando yo llego a las 5 bolsas de papa tengo que pedir reposición, pero todavía tengo 8. Entonces, en ese caso no tendría que pedir reposición. Acá lo que te pide el algoritmo es que la cantidad mínima que tenés seteada hoy la aumentes en un 20%. ¿Sí? En vez de cuando tengas 5 kilos de papa que te suene la alarma, que te suene cuando tenés 6. ¿Estamos? Entonces, vos querés llevar todos los artículos a esa cantidad mínima requerida multiplicada por el 20%. ¿Estamos? Entonces, por eso sacás esa diferencia y eso es lo que vas acumulando. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, ahora lo subo y le subo la clase. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta. No sé si podría subir algún ejercicio de Sí. prueba o Sí, para habíamos que quedado que le practiquemos. subía hoy. Hoy tengo clases hasta las 10 de la noche, pero les prometo que alguno les subo. Alguno Dale, les sí, subo sí, seguro. genial. Sí, y Para esperen. hacerlo hoy o mañana a la mañana. Perfecto, y estoy tratando de copiar el enunciado a ver si me deja para subírselos al algoritmo, porque no sé dónde lo tenía guardado. A ver si me deja copiar y pegar. Bueno, yo ahora en un ratito ya le subo la clase y le subo este ejercicio. Si me deja, lo pongo ahí en el enunciado. ¿Mm? Dale. Dale, profe, Bueno, gracias. Chao, chicos, profe. nos vemos Adiós, mañana. Chau, chau. Chao, gracias.